Hola a todos. En vídeos anteriores hemos resuelto problemas de tiro parabólico en los cuales el tiro era un tiro horizontal. La velocidad inicial se encontraba en el eje horizontal, en el eje que normalmente llamamos eje X. Pero ahora vamos a hacer un problema un poquito más complicado porque la velocidad inicial del objeto ya no es totalmente horizontal. Nos dicen que un avión sube con una inclinación de 60 grados hexagesimales a una velocidad de 100 metros partido segundo. Nos dicen que cuando está a una altura de 200 metros deja caer un paquete. Nos pregunta la altura máxima del paquete, el alcance del paquete y la velocidad del paquete cuando llega al suelo. El avión no es relevante para el problema. Aquí lo que ocurre es que como el avión está subiendo hacia arriba con una inclinación de 60 grados, el paquete tiene, cuando lo dejan caer, exactamente la misma velocidad que el avión. Por eso puede resultar engañoso, pero se trata básicamente de esto. Esto sería la posición del paquete cuando el avión lo deja caer. El avión presumiblemente seguirá en línea recta hacia arriba, con esa inclinación, y el paquete va a seguir una trayectoria que voy a dibujar de color amarillo, que será parabólica. Eso será la trayectoria parabólica, porque es una parábola. ¿De acuerdo? En la vida real, la trayectoria no sería parabólica debido al rozamiento del paquete con el aire y a otros factores, principalmente el rozamiento con el aire, pero nosotros en nuestro modelo podemos suponer que es así. Y hay varias cosas que nos piden. Nos piden, por ejemplo, lo que es la altura máxima. Esa es una de las cosas que nos están pidiendo. La altura máxima. Otra de las cosas que nos piden es el alcance, que es esta distancia. Ese sería el alcance. Y la última cosa que nos piden es la velocidad del paquete cuando llega al suelo. Vamos a decir que es la velocidad final. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como en muchos problemas que ocurren en el plano, debemos dibujar el problema y debemos dibujar el sistema de referencia que vamos a usar. Lo lógico en este caso es coger un eje vertical que pasa por el paquete y un eje horizontal que coincide con el suelo. Fijaos que en este tipo de problemas realmente estamos suponiendo que la Tierra es plana, que la distancia es lo suficientemente pequeña como para ignorar el hecho de que la Tierra no es realmente plana, sino que es aproximadamente esférica y que por lo tanto va a caer un poco más tarde si la curvatura de la Tierra hace así. Pero suponemos que la distancia es lo suficientemente pequeña como para ignorar la curvatura terrestre. Bien, una vez tenemos esto, tenemos dibujado absolutamente todo lo que necesitamos para el problema, queda claro que se trata de un tiro parabólico y como la componente y de la velocidad inicial no es cero, es lo que llamamos tiro oblicuo. Pero las ecuaciones del tiro parabólico, del tiro horizontal, del tiro oblicuo, son siempre las mismas. Sabemos que
en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y eso nos da unas ecuaciones para la velocidad y las ecuaciones que he escrito antes que eran para la posición. ¿De acuerdo? Los signos son siempre positivos. El signo menos aparece si aquí tenemos un signo menos. Es decir, nosotros ponemos los signos menos porque estamos haciendo referencia a un sistema de coordenadas concreto. Aquí hemos dibujado de color azul. Permitidme que copie esto a la siguiente página. Voy a reducir un poco el tamaño. Y permitidme que también copie las ecuaciones para llevarlas aquí. Entonces, queda patente que tenemos casi todo, excepto las componentes x e y de la velocidad inicial. Las componentes x e y de la velocidad inicial serían, las voy a dibujar aquí, esta aproximadamente y esta aproximadamente. Como veis, tenemos v sub 0 x, v sub 0 y. Y como hemos visto en la descomposición de vectores en un vídeo anterior, esto nos dice, simple y llanamente, que podemos hacer lo siguiente. Para descomponer el vector, solo tenemos que usar senos y cosenos. Por ejemplo, el seno de 60 es igual al cateto opuesto a 60, que es la componente y, entre la hipotenusa, que es v sub 0. Eso nos dice que v sub 0i es v sub 0 por el seno de 60 grados. Podemos hacer lo mismo con el coseno, y el coseno sería este de aquí. Como veis, solo tenemos que sustituir v sub 0, decíamos que era 100 metros partido segundo. El seno de 60 es un valor conocido, es raíz de 3 partido 2, y el coseno es un medio. Por lo tanto, uno es simplemente 50 metros partido segundo, y el otro es simplemente 50 raíz de 3 metros partido segundo. Ya tenemos descompuesto, el vector de velocidad en los ejes. Ahora podemos escribir las ecuaciones para nuestro sistema de referencia, para nuestro sistema de coordenadas. Recordad las ecuaciones que hay arriba, estas son para cualquier tiro parabólico. Y ahora vamos a escribirlas para nuestro tiro parabólico en nuestro sistema de coordenadas. La posición inicial es 0. La velocidad inicial, hemos dicho que en el eje X es 50 y es positiva porque va hacia la derecha, y en nuestro sistema de referencia los positivos son hacia la derecha. Y la altura inicial es 200. La velocidad inicial en el eje Y es hacia arriba, así que también es positiva, pero es 50 raíz de 3. Y luego tenemos un medio. La aceleración de la gravedad apunta hacia abajo. Entonces, en nuestro sistema de referencia, eso es negativo. Y las ecuaciones de la velocidad serían, la velocidad en X es siempre la misma, es la inicial. Y la velocidad en Y es simplemente la velocidad inicial en Y, que hemos dicho que es 50 raíz de 3 menos 10t.
ya tenemos las ecuaciones. Recordad que estas ecuaciones son en unidades del sistema internacional. Bien, una vez tenemos esto, podemos simplificar un poquito las ecuaciones, eliminando este 0, y convirtiendo esto en menos 5, y ya tenemos las ecuaciones que nos interesan. Con esto ya podemos resolver el problema. Las ecuaciones de movimiento, y nosotros incluimos las ecuaciones de la velocidad en esa categoría, nos permiten contestar a las tres preguntas. La primera nos pedía calcular la altura máxima. La altura máxima se alcanza cuando la velocidad en el eje Y es 0, es decir, ya ni sube ni baja. En ese instante tenemos que la velocidad en Y es 0 porque en ese instante deja de subir y durante un instante ni sube ni baja. De las ecuaciones que tenemos arriba, vamos a etiquetarlas. La que nos dice cuál es la velocidad en el eje Y es la ecuación 4. Si cogéis la ecuación 4, eso significa que tenemos 0 es igual a 50 raíz de 3 menos 10t. Podemos despejar, sería más 10t, 50 raíz de 3, despejamos y sería simplemente 50 raíz de 3 entre 10, y eso es 5 raíz de 3 segundos. Si queréis, podéis sustituir este valor, que es exacto, en la calculadora y obtener el valor aproximado. Posiblemente tengamos que hacerlo más adelante. Ahora, no es eso lo que nos preguntan, eso es cuándo llega a la altura máxima. Cuando llega a la altura máxima. No es cuál es la altura máxima. Y la altura nos la da la ecuación 2. La segunda ecuación, la ecuación de Y, nos dice cuál es la altura. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor que hemos encontrado. Permitidme que pase a la siguiente página. Hemos dicho que llega a la altura máxima en ese instante. Por lo tanto, si sustituimos, tendríamos Y es 200 más 50 raíz de 3 por 5 raíz de 3 menos 5 por 5 raíz de 3 al cuadrado. Si alguno de vosotros se está preguntando, ¿puedo hacerlo usando las aproximaciones decimales? La respuesta es sí, en principio podéis hacerlo. No es necesario que uséis las expresiones exactas. Al fin y al cabo, para G hemos usado 10, que es una aproximación y no es la mejor que conocéis. Esto nos da 250. Raíz de 3 por raíz de 3 es simplemente 3. Esto es 5 por 25. Y raíz de 3 al cuadrado es 3. La ventaja es que, como veis, estamos trabajando enteramente con números enteros, nunca mejor dicho, mientras que si estuviésemos usando aproximaciones decimales sería un poquito más incómodo. Esto sería así. Tenemos que 5 por 25 es 125. 200 y 700
50 es 950. Y mucho cuidado aquí, nunca hagáis la resta antes de la multiplicación. Es un error grave que no os podéis permitir cometer. Tendremos esto, menos 5 por 3 es 15, 3 por 2 es 6, y tendremos al final 375. Hacemos la resta, permitidme que la haga manualmente. Esto sería 5, nos llevamos una, tendríamos que llevarnos una, se convierte en 8, entonces esto sería 7, 575, si no me he equivocado. Y ya tendríamos la altura máxima. La altura máxima es de 575 metros, es decir, más de medio kilómetro. Como podéis imaginar, realmente va a ser un poco menos si tenemos en cuenta el rozamiento con el aire. ¿Qué más tenemos por aquí que contestar? Tenemos que decir cuál es el alcance del paquete. Y para contestar a la segunda pregunta, para contestar al alcance, sabemos que lo que nos están preguntando es cuál es x cuando y es la y del suelo. Y en nuestro sistema de coordenadas, la y del suelo es 0. En otro sistema podría ser otra cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar de las ecuaciones la segunda, que es esta de aquí, la segunda ecuación, nos dice básicamente que si yo sustituyo 0, debería obtener la altura. Y ahora llegamos, perdonad, esto es un 3, a una ecuación de segundo grado, una ecuación polinómica de segundo grado, una ecuación cuadrática que no es incompleta. No es tan fácil de resolver como las anteriores. Podemos simplificar un poco dividiendo todo entre 5, y cuando digo todo quiero decir los dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. 0 entre 5 es 0. 200 entre 5 es 40. Esto es 10 raíz de 3 y esto es menos 1. Ha quedado mucho más sencillo y en este caso sí vamos a intentar obtener lo que es la aproximación decimal. Vamos a hacer la raíz cuadrada de 3 es 1,73, así que vamos a coger aproximadamente 17 al multiplicar por 10. Esta es una ecuación cuadrática de segundo grado, tiene todos los términos. ¿Sabéis cuál es la fórmula? La voy a escribir de un color diferente del habitual. En este problema, como no hemos usado la aceleración, no estamos usando las letras A, B y C para nada, podríamos escribirla sin problemas. En un problema en el que aparezcan A, B o C, ya no podríais escribir la ecuación porque podría ser confusa. Esto sería menos 17 más menos la raíz cuadrada de 17 al cuadrado, menos 4 por A, que es menos 1, por C, que es 40. Tened mucho cuidado con los signos. Esto es 2 por menos 1. Bien, esto es menos 17 más menos la raíz cuadrada de, vamos a calcular 17 al cuadrado, que es 289, y menos por menos es más, 4 por 40 es 160, debajo tenemos menos 2, y ahora vamos a hacer la raíz cuadrada de lo que hay debajo, 289 más 160, la raíz cuadrada es
21,19 aproximadamente. Tendríamos menos 17 más menos 21,19 partido menos 2 y por lo tanto ya solo tendremos que hacer las operaciones pertinentes. Hay dos soluciones, vamos a obtener dos. Una cuando sumamos, otra cuando restamos. Vamos a ver. Sería, vale, lo que es la raíz. Voy a ponerle un nombre para no tener que escribirla varias veces. Sería menos 17 más, un momento, perdón, menos 17 más 20, no, hemos dicho que era raíz, vamos a algo así. Y mucho cuidado, porque si queremos hacerlo correctamente hay que poner los paréntesis. Entonces, una solución es menos 2,1. Y la otra solución es lo mismo, pero restando, 19,09. Evidentemente, de las dos soluciones, es esta la que nos interesa, porque esta habla del pasado. Y nosotros queremos el instante en el futuro. Bien, y además el paquete no seguía estas ecuaciones de movimiento en el pasado, solamente a partir del instante t igual a 0 seguía esas. Ya tenemos cuándo ocurre. Ahora queremos saber la x. Para encontrar la x tenemos que usar la ecuación 1. Esa ecuación, que es la 1. Entonces, por la ecuación 1, perdonad, no he llegado a la página correcta. Por la ecuación 1, por un lado, y por lo que hemos encontrado, 19,09 segundos, tenemos que el alcance, o para ser precisos, la posición en nuestro sistema de referencia, que en este caso coincide con el alcance, sería simplemente este valor. Perdón. Sería por 50, 954,7 metros. Ese es el alcance que tiene este tiro oblicuo. Nos falta un apartado, nos falta la velocidad. Ahora, para calcular la velocidad cuando llega al suelo, necesitamos saber cuándo llega al suelo, cosa que hemos encontrado en el apartado anterior, y necesitamos estas dos ecuaciones de la velocidad. Tenemos esto y tenemos esto de aquí. Evidentemente, la velocidad en el eje X no cambia, es constante, y la velocidad en el eje Y sería 50 raíz de 3 menos 10 por 19,09. Vamos a hacer el cálculo. Sería 50 por la raíz cuadrada de 3 menos 10 por 19,09. Sería menos 104,3. Menos 104,3 metros partido segundo. Ahora que tenemos esto, calcular el módulo es muy sencillo, como hacemos siempre. Como tenemos las coordenadas o componentes cartesianas, las componentes rectangulares del vector, solo tenemos que usar esto para calcular el módulo. Mucho cuidado con los paréntesis, ¿de acuerdo? Los paréntesis afectan al signo menos, y si ponéis el signo menos es imprescindible que los pongáis. Esto sabemos que es
2500 y esto, permitidme que aquí, que es 10.878, que es 10.878. Ahora solo tenemos que hacer la raíz cuadrada de esto más, hemos dicho, 2500. Tenemos que eso es aproximadamente 116 metros partido segundo. Y ya está resuelto el problema. No es difícil de hacer, pero requiere tener mucho cuidado con signos, cálculos y entender qué significa cada una de las condiciones.